a la grabación. ¿Listo? Entonces, I'm going to start recording with your permission. All right, guys. So, hello and good evening to all of you guys. Today is the 6th of March, 2023. And we are ready to start a new bilingualism, or in this case, an English web conference that we have every Monday. So, hello everybody. I would like to say hello to the people who is in the chat, people who is in the room today. So we have Andrea, Cañizares, Fabian, Hasney, Jennifer, Juan, Kevin, Laura, Sofia, Leonardo, Miguel, and Juliana. And I think we have also, oh no, I think that's it. I think that's it for today. Entonces, muy buenas noches, chicos. Espero se encuentren muy bien. Iniciamos una nueva semana. Estamos en nuestra sesión de bilingüismo del 6 de marzo de 2023. Entonces, ¿cómo les fue este fin de semana? Estuve revisando algunas evidencias, chicos, y pues bueno, me alegra saludarlos, me alegra que espero que todos estén muy bien. I hope that everybody's doing great. Everybody's doing great. Pero sí me preocupa un poquito que no estoy viendo evidencias cargadas, chicos. Estoy esperando y me preocupa que, recuerden que nuestras siguientes evidencias, según el cronograma, empiezan el 27 de marzo y tenemos 6 evidencias por entregar. Hay gente que no ha entregado hasta la fecha ni una sola evidencia, entonces es un poco preocupante. Es a little bit concerning porque realmente ya deberíamos tener al menos la mitad. Entonces Fabián me está escribiendo por ahí por el chat. Fabián dice, profe, yo intenté hacer un examen y me quedó mal, pero no puedo intentarlo otra vez. No, pero el examen debe tener intentos. ¿Me cuentas, porfa, Fabián, de qué ficha eres? Y con eso vamos mirando si eres tú solito o es alguien más. Y con eso voy mirando de una vez. Let's try to solve different situations right away. Dice que es de la 96. ¿Alguien más ha tenido problemas con los exámenes? ¿Lo han intentado, chicos? Y recordemos que ya llevamos 3 semanitas de formación y la idea es que todos estemos más o menos al día con la formación, con las evidencias que estamos. Ahora esta semana empiezan a ver ustedes, chicos, la 96, aquí está. Ustedes empiezan esta semana a tener también sesiones y actividades de otros componentes transversales. Uno creo que es cultura física, si no estoy mal. Entonces es importante que empecemos a agilizar este proceso de entregar nuestras evidencias, ¿no? Entonces, la verdad esperaría yo que no me llegue el 26 y el 26 tengo 60 evidencias para calificar y pasa a veces que me dicen, teacher, pero usted, yo entregué ayer la evidencia a las 11:59 de la noche y son las 6 de la mañana y usted no me ha calificado. Entonces, hay que ser un poquito coherentes con eso, ¿no? Más de un mes para la entrega, pero no hemos hecho la semana. Me dice Fabián que el quiz, ¿cuál será exactamente el quiz? Bueno, lo voy a tomar aquí en notas para que no se nos haga más largo y lo voy a revisar ahorita al final de la sesión. So that's the 296 and that's the quiz. Uno de los quizzes. Si me clarificas cuál exactamente, yo reviso para revisar los intentos. ¿Listo? Ok, Jennifer también nos está escribiendo. Vamos a esperar a ver qué nos dice. So we're gonna have coffee. Listo, chicos, chévere, como siempre les digo, que al menos al inicio de la sesión abramos nuestras cámaras, nos vemos así sea para saber que estamos ahí. Sí, that's very important for all of us. Recuerden que muchas veces nos quejamos de que la formación virtual es compleja, que no sabemos quiénes están, que es muy distante, yo no estoy pendiente, yo no aprendo, porque la verdad no sé quién es, no le pongo atención a las clases y precisamente es por esto, porque nos falta esto, ¿no? Como el acercamiento. Chévere que podamos en algún momento abrir las cámaras, mirarnos aunque sea al inicio. Jennifer says, buenas noches, profe. Yo traté de enviar la evidencia a la presentación del sitio turístico, pero no me permite enviarlo. No me aparece la evidencia como no disponible. Jennifer, ¿de qué fecha eres? ¿De qué ficha? Perdón, no fecha, sino de qué ficha. Es que no las tengo aquí presentes. Entonces me dices que la del sitio turístico, ¿cierto? Esa es presentación. Presentación, Jennifer. Porque claro, también puede ser un error de la plataforma o un error mío al verificar las evidencias. Entonces también es bueno hacer la revisión. Listo, me dices que eres de la 95. 95.
Y eso, Henry. Hello. Bueno, al menos ya vamos saludando. ¿Cómo vamos? Eso. Good night, teacher. Good night, Henry. How are you? Good. Eso, estirando un poquito. Y bueno, y el resto, aunque sea para vernos ahí un segundito. Solamente Acabo el de llegar inicio de del la sesión. trabajo. Acabo de Mucho llegar del trabajo. trabajo y vengo con ganas de estirarme un poco. Ah, yo entendí es que con ganas de retirarse un poco. Ya me estaba preocupando. Estirarme. Very good. Hello, Angélica. Hola, Angélica. Bueno, y solamente entonces, Henry, a ver el resto. Eso, Miguel. Vea, los hombres sí son filos juiciosos. Hello, Miguel. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Listo. ¿Y las señoritas? Ninguna. La idea es irnos conociendo, que veamos nuestros compañeros también, ¿no? Vea, Leonardo también es juicioso, bien atento, José. Bien, Leonardo. Angélica, Good night, teacher. somos en total, we are in total 15 people, 15 people. Listo, chévere verlos, es igual al resto también. Haga el mismo ejercicio, que nos acostumbremos, aunque sea al inicio, dar el saludo, ¿no? Que es lo mínimo, lo básico que necesitamos hacer. Y ojalá lo hagamos en inglés de aquí en adelante. So, good evening, Miguel. Good evening, Leonardo. Good evening, Henry. Y good evening to everybody. Listo, chicos. Vamos entonces a dar inicio. So, let me get this straight. So, you can turn your cameras off. Thank you very much. That's perfect. So, we are going to start. Entonces, ahorita voy a revisar la situación como tal. De cada uno, ¿listo? Para ver por qué no les está apareciendo como tal ¿qué? Las evidencias o disponibilidad de la evidencia, cosa que se me hace muy raro. Pero vamos a ver. One moment, dice Angélica. Ok, listo. Entonces voy a compartir la presentación. Going to share the presentation with you guys. La sesión de hoy tiene también como propósito, como nuevo contenido, realmente no como nuevo, sino continuar lo que veníamos trabajando de la semana pasada. So we're going to carry on with what we were doing last week. All right. So I'm going to turn off my camera. Sin audio. I'm sorry. That's okay, Angélica. I was just looking for the cameras. Estaba esperando que la mayoría abriera sus cámaras al inicio, que tomemos como ese ejercicio. ¿Listo? De que al principio hablamos las cámaras solo para vernos un poquito, para saber quiénes estamos, con quién estoy hablando y con quién están ustedes hablando también. Por eso hago el ejercicio de encender la cámara, para que no sea un ejercicio como unilateral, sino que podamos sentir que sí estamos en un ambiente de formación, ¿vale? Okay, so we have the presentation because the last class we were talking about the simple past. La semana pasada estamos hablando un poquito del pasado simple y hablábamos de la expresión piece of cake. ¿Quién se acuerda de la expresión piece of cake? ¿Sabe que alguien la recuerda? Pan comido. Exactly, Leo. Very good. Beautiful. Yes. So, that was piece of cake. Excellent, Jennifer. Very nice. Yes. So piece of cake was something that was easy or something that was not really difficult. So, ustedes, yo la semana pasada les dejé una propuesta de una serie de ejercicios que ustedes podían hacer y que si ustedes los presentaban hoy, pues yo les podía ayudar con alguna evidencia o con algún punto extra, con algo que de pronto tuvieran que, por ejemplo, corregir, ¿cierto? Alguno lo trabajó. Esos ejercicios estaban muy piece of cake, super piece of cake. ¿Alguien los revisó? ¿Alguien los miró por ahí? Dice Fabián que tiene los pantallazos. Listo, entonces al final de la clase vamos a revisar los pantallazos con uno por uno, ya cuando terminemos la sesión, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Entonces ahí me acuerdas apenas se vaya a terminar la sesión, ¿vale? Listo, chicos. Very good. So, we were talking about the simple past, and we say the simple past was a piece of cake. ¿Qué revisamos rápidamente la semana pasada del simple past? Primero vimos como la organización de las oraciones, subject plus verb plus complement, que era como lo básico que necesitamos analizar. Luego analizamos algo que se llamaba sujeto tácito. Si se acuerdan, el sujeto tácito es cuando en español no nombramos al sujeto, sino que lo entendemos y lo damos por hecho porque simplemente la finalización del verbo nos dice qué sujeto estamos hablando. Pero
En inglés no podíamos hacer eso, ¿no? Entonces eso también lo revisamos y dijimos que para hablar del pasado simple teníamos que empezar hablando de dos cosas que eran dos tipos de verbos, the regular and the irregular verbs. Entonces decíamos que los verbos regulares eran aquellos que en su forma pasada todos terminaban con ed. Por ejemplo, played, worked, stayed. Y hacíamos la diferenciación en que cada uno de estos verbos teníamos que diferenciarlos en pronunciación, pues visiblemente son muy fáciles. Visible, I mean, just looking at them, they're pretty easy to differentiate. Solo mirándolos entendemos y sabemos cuál es la diferencia. Pues mirándolos es fácil, el presente nos lleva a ed y el pasado sí lleva a la ed. Pero ¿qué pasa cuando el verbo está en pasado, pero yo lo estoy pronunciando o lo estoy escuchando, que es la dificultad de la mayoría, ¿no? Si yo digo, I played football, lo estoy diciendo que jugué fútbol o que juego fútbol. ¿Ustedes a qué les suena? I played football. I played football. Jugó. Ajá. ¿Y por qué sabes eso, Leonardo? O bueno, no sé. Jugó fútbol. Dime, Henry. Jugó fútbol. Sí, pero ¿por qué sabemos que es jugó y no juego? Porque suena la D. Very good. Leonardo y Henry se turnaron ahí y le dieron casi al tiempo porque suena la D, esa D explosiva al final. Played, worked, stayed. ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros también vamos a hacer cuando pronunciemos. So that's what we're going to do when we pronounce, when we do the speaking exercise. Cuando hagamos el ejercicio speaking, eso es lo que vamos a hacer para que la gente diferencie entre cuando me escuche diga, ah, tú jugaste ayer. No es que estés jugando en este momento, sino jugaste ayer. Ah, you played yesterday, not you played football today. That's different. Good. Y esos eran los verbos regulares y íbamos a ver una reglita de spelling que no revisamos, sino que simplemente saltamos a las formas de los verbos irregulares. ¿Y qué eran los verbos irregulares? What were the irregular verbs? Verbos que no todos terminaban en ed, sino que cada verbito tenía su forma, su pasado. So, por ejemplo, el pasado es speak, spoke, el pasado eat, ate, el pasado es see, saw, el pasado de flies, flew, el pasado de thinks, thought. ¿Cierto? Good. Hay muchos más verbos así. ¿Cuántos verbos hay, teacher, regulares? Muchísimos. ¿Cuántos verbos regulares? Muchísimos. Inclusive, even, there are verbs that have the two forms. Hay verbos que tienen las dos formas. Hay verbos que son tanto regulares como irregulares. Y les voy a escribir ese ahí en el chat. So we have, for example, the example of learned and learned. ¿Qué sucede? Que como siempre nos han explicado en las clases de inglés, hay unas variaciones de inglés. ¿A qué me refiero? Que hay gente que habla inglés en ciertas partes del mundo, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, igual que hablan en español en España, que hablamos el español en Colombia, que hablamos el español en toda Latinoamérica. Entonces, en algunos lugares prefieren una forma de hablar que en otra. En gramática, y en este caso en particular, resulta que en algunos lugares de Inglaterra prefieren decir learned con ed, prefieren el verbo que sea regular, pero en otras partes, como en Estados Unidos, el verbo puede ser irregular y tiene su propio pasado, que en este caso es learned, como lo están viendo ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, era la diferencia principalmente de los verbos. ¿Por qué teníamos que saber la diferencia de los verbos? Porque para explicar lo que viene de aquí en adelante, es súper importante entender esa diferencia. ¿Listo? Ok. So, the spelling part. Vamos a hablar del spelling. Uy, se me cruzó ahí un poquito el texto. ¿Qué es eso del spelling? Ah, el deletreo. ¿Cómo hago yo para poner los verbos regulares en pasado? Y esto sí es nuevo. Esto no lo habíamos visto la vez pasada. Esto lo vamos a ver hoy. So we are going to be talking about this today. Ah, pues teacher, fácil. Los verbos regulares yo solo les pongo la ed. Pero si se dan cuenta, aquí tengo dos ejemplos. Stop y swapped. ¿Qué acaba de pasar con esos dos verbos? ¿Ustedes qué ven de diferente en la forma del pasado? ¿Qué hay de raro? Que ya no es ese, sino con una terminación no más, otra letra, P. Sí, normalmente todos los verbos tienen ed en el regular. Revisémoslo nuevamente aquí. Los regulares tenían ed, ¿cierto? Esto es played, worked, stayed. Entonces lo que le agregamos al final era la ed para que formara el pasado. Perfecto. Pero estos en particular tienen algo diferente. ¿Qué? ¿Qué será? Aparte de la ed. Fíjense que está subrayado en negrita. Entonces Kevin ya nos dijo por ahí en el chat y Laura también. Alguien que por ahí lo lea también en el micrófono. Microphone.
Instructor, que se duplica la última letra de la Perfect, palabra. Angelica. Exactly. Se duplica la consonante, la última P, ¿sí? Está muy bien, Angélica, Laura, que hay muy bien. Para que de pronto no respondieron, también estaban ahí con la dudita frescos. La idea de esto es practicar y aprender. Entonces, sí, repetimos esa consonante, pero ¿por qué si pasó en stop? ¿Por qué si pasó en swap? ¿Y por qué no pasó en play? ¿Por qué no pasó en study it? ¿Y por qué, cómo así, teacher? ¿Pero qué pasó? Ah, ¿será que las únicas que se repiten son las que terminan en P? Pues claro, no exactamente, no exactamente. Eso tiene una regla fonética y una particularidad. Si yo quiero hacer ese verbo en pasado, ¿sí? En algunos verbos les tengo que repetir la última consonante, pero ¿a cuáles verbos les voy a repetir esa última consonante? Bueno, digamos que lo vamos a explicar desde otra particularidad, ¿listo? Lo vamos a explicar primero desde algo que yo llamo, o quiero llamar, o yo bauticé, porque esto no está en ningún libro de gramática. This is not in the grammar books. This is not something you're going to find in the manuals, in websites. Esto no lo van a encontrar en páginas. Lo que yo me lo inventé, se me ocurrió hacerlo así, es una analogía. No es lo más novedoso, pero puede que les sirva. Primero, ¿a ustedes les gusta la cerveza? Do you like beer? ¿Alguno de ustedes les gusta la cerveza? O bueno, el alcohol, pongámoslo así. Yes, teacher. Ah, eso sí, yes, teacher. Okay, so we have many favorite beers. We have Poker, we have Columbia, we have Andina, we have Guinness, we have Budweiser, we have many kinds of beer. Tenemos muchos tipos de cerveza, ¿cierto? Y esto lo llamo yo el efecto de la cerveza o el efecto del alcohol, ¿sí? Y es que cuando uno toma mucha cerveza al final de la noche, ¿qué pasa? Uno que se marea y termina viendo doble. Ay, pero ¿cómo así, teacher, que uno ve doble? ¿Ven para dónde vamos? Ver doble, repetir algo. ¿Cuándo aplico yo la ley de la cerveza? Cuando tengo la palabra o la combinación cerveza, CVC. ¿Qué es esta CVC? Cuando las tres últimas palabras, letras de ese verbo tienen la siguiente combinación. Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. CVC, cerveza. La cerveza me hace ver doble. Claro, ¿por qué? Porque tomé mucha cerveza. C, consonant, V, vowel, Z, consonant. Y cuando el verbo tiene esta particular combinación en la parte final de su palabra, vamos a repetir la última consonante de esa palabra. Ejemplo, el verbo stopped. ¿Qué pasa con el verbo stop? El verbo stop, si lo deletreamos, tenemos S-T-O-P. S-T-O-P. ¿Cuáles son las últimas tres letras del verbo stop? ¿Quién me las dice? Las últimas tres létricas del verbo stop, chicos. T-O-P. Ajá, correcto. That's correct. In English, we have T-O-P. ¿Será que estas letras siguen la ley de la cerveza? Tengo una consonante, una vocal y una consonante. Sí, T is a consonant, O is a vowel, P is a consonant. Como tengo esta realidad, o como tengo esta graciosa combinación, voy a repetir y voy a ver doble, me voy a tomar la última cerveza para ver doble esa última consonante. Y esto es lo que empezamos a ver aquí, y es que con estos verbos, por lo general, pasa esto. ¿Listo? Pasa que repetimos la última consonante para poder formar el verbo en pasado. Quiere decir que si yo pongo stop con una sola P, no es nada. Si ustedes van y buscan, es como si escribiéramos, no sé, otra con H. Uy, eso se vería horrible, ¿no? Como que uno no hace, pero teacher, eso es una P, eso no pasa nada, y se entiende todo. Sí, puede que yo lo entienda, y puede que otra persona también lo entienda, un angloparlante. A person who speaks English natively would probably understand it. Pero realmente se va a ver horrible. Eso se va a ver súper, súper feo. Inclusive hay palabras que por una sola vocal o por una sola letra pueden cambiar su significado. Este no es el caso, pero sí puede llegar a pasar
Y me ha pasado también que hasta yo escribo mal, a veces se me da una M de más, una E de más, y puede cambiar el significado. Entonces, ojo cuando vayamos a poner los verbos en pasado, especialmente ustedes que tienen que hacer una crónica, por ejemplo, sí, que tienen que usar allá el pasado. Y yo sé que muchos, teacher, eso no pasa por el traductor y ya. Pero la idea de que estamos aquí es para formarnos, para aprender, para que cuando veamos estas cosas digamos, ya entendí por qué el traductor hace esto y por qué el traductor está haciendo esto mal. Muchas veces el traductor no hace las funciones bien y ya está en nosotros verificar cómo las está haciendo y identificar los errores que están sucediendo. So we are going to understand what are the rules and what are the principles. Good? ¿Vamos bien hasta ahí? Difficulties, problems, piece of cake or not piece of cake? Piece of cake or not? ¿Ya se fueron? No, señor, no nos hemos ido. Yo creo que los que se fueron son el resto de los chicos porque no me contestan. Pis atorado en la garganta, dice Kevin. ¿Cómo así que un pis atorado en la garganta? Yes, dice Diana. Es que están cenando. Están cenando y Sí, eso son. parece. Creo que alguien más bien se atoró cuando digo, uy, ¿cómo así? Más bien como que están tomando una cerveza por allá, más bien. Usted les acordó. Me acuerdo, la cerveza por la comida, hombre, yo no puedo irme a dormir sin tomarme la cerveza. Listo, entonces yo lo explico así, ustedes pueden acudir a cualquier otra estrategia, otra forma de recordar y no había ningún problema, ¿listo? Pero entonces en este caso, pues, es una forma que yo tengo de explicarlo, si a ustedes les gusta otro, pues no hay problema. También es importante entender que esto no funciona todo el tiempo de esta forma. O sea, sí funciona así. Sí, vamos a aplicar la ley de la cerveza. Pero también vamos a hablar de algo que se llama el acento. ¿Qué quiere decir? Hay palabras o hay verbos específicamente que para ponerlos en pasado va a requerir la ed. Son verbos regulares. Pero a veces no se les pone la doble consonante. ¿Por qué? Lo que pasa es que también tenemos que jugar con el acento. Por ejemplo, voy a escribir un verbo aquí en el chat. O bueno, no, mejor voy a abrir una página de Word como la vez pasada, me parece más bonito. Me parece más bonito como lo hicimos la semana pasada. Give me a second. Y la vamos a proyectar, si les parece. Give me a second, I'm going to stop sharing this one. I'm going to share this one, window, this one. An ambulance is coming up our way. Listo, ya creo que ya estamos viendo, ¿cierto? Entonces ponemos, por ejemplo, el verbo play. Yes. Listo. Veremos si el verbo play contiene la ley de la cerveza. Veremos las tres últimas letras. The last three letters. L, consonant, yes. A, consonant, a vowel, perfect. And Y, uy. No, Y is not a consonant, but it's also not a vowel. Y is a semi-vowel. In some cases is considered a semi-consonant. So played does not comply with the beer law. Entonces play no cumple con la ley de la cerveza. Entonces el pasado de play solo será played. Vamos con otro verbo. Vamos con lo que sea... Bueno, ya hemos visto stop también. Volvámoslo a hacer. Stop. Sabemos que tiene T. Yeah. O. Definitely, and P. So we have consonant, vowel, consonant. So yes. So we have stop. Me toca repetir la doble P y así pongo la R. Stopped. Very good. Nice. Pero veamos el caso de listen. Listen. ¿Qué pasa con listen? Listen. Miremos las tres últimas letras. T, good. E, perfect. N, cumple con la ley de la cerveza. Of course, we have a T that is a consonant. We have the E that is a vowel. And we have the N that is a consonant. Pero ¿por qué en este caso no voy a repetir la N? ¿Por qué no voy a poner listenet? ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque aquí también vamos a jugar con el acento. Resulta que en stop, por ejemplo, ¿sí? Resulta que en stop o en verbos como swap, ¿cierto?
¿Cuántos acentos tenemos? ¿A qué me refiero con acentos, chicos? A golpes de sonido. Cuando yo hablo español de acentos, tengo ma, tengo 2 sílabas. ¿Dónde está el acento? ¿En la primera o en la segunda sílaba? Ma. En la segunda. ¿Dónde dice mariposa? En Ma. la segunda. La segunda, Very good. teacher. Exactly, Angelica. Very good, Leonardo. Very good, Henry. En la segunda. Ma. Si no queda como mamá. Y eso ya es otra cosa diferente. ¿Cierto? Listo. En inglés también tenemos los acentos. Lo que pasa es que las sílabas cambian un poquito. Con play y con stop, por ejemplo, solo tengo una sílaba. Play, stop. No tengo 2 sílabas como en mamá o como en carro o como en tomate. No, aquí tengo una sola sílaba. Play, stop. Entonces ahí no hay problema. Si se aplica la ley de la cerveza en palabras de una sílaba, en verbos de una sílaba, frescos, no hay problema. Pero resulta que listen tiene 2 sílabas. Ahora escuchen. We have list and we have ten. ¿Dónde está el acento cuando la pronuncio? Listen. Ten. Listen. Please. Al inicio, Liz. Exactly. In list. Como el acento está en la primera sílaba, ya no nos aplica la ley de la cerveza. Hagamos de cuenta que comimos antes de ir a tomar. Entonces dice que el buen borracho no come antes de tomar. El borracho no toma, ya, punto. ¿Cierto? Pero un borracho juicioso que sabe que no se quiere poner mal, dice, uy, comamos alguito de sal antes de ir a tomar algo que no después me da la pálida. ¿Cierto? Exacto. Muy bien. Entonces, como ya comimos, el acento está en list, ya no puedo aplicar de la ley de la cerveza. Como ya comimos y el acento está al principio, la cerveza ya no me hace efecto. Por lo tanto, ya no puedo poner esa doble N del verbo listen en pasado. Entonces, escuché un podcast, perdón. I listen a podcast. Yo escuché un podcast. ¿Cierto, chico? Ahí está perfecto, ¿vale? Vamos bien, ¿cierto? No, ¿Cómo así que no? Yo soy No, profesor. no, porque no, porque le le está colocaste agregando la N la. un doble. No, No yo está. siempre estoy en lo correcto, yo sé lo que estoy haciendo. No, obviamente sí, está muy mal, claro, puse una D. Claro, es lo que está mal. No. la doble Entonces, N ¿qué es lo está que mal. está mal, chicos? La N, profe. Ah, listo, la N. Very good. Sí, lo acabo de explicar, ¿no? Listen. Estar sin doble consonante por el acento que lleva al inicio. Exacto. Entonces, de pronto algunos dirán, ay, teacher, esto es una bobada, yo me lo aprendí en colegio. Sí, pero hay muchos que no lo tenían claro. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es usar estas sesiones para repasar estas cositas, ¿vale? Entonces, listo. Regla para poner la ed al final de un verbo que sea regular. ¿Sí? Yo quiero decir una oración en pasado. Algunos de ustedes ya entregaron por ahí algunos textos. Uy, este computador se me está chiflando. Ya. Y entonces me querían hablar de Gabriel García Márquez, no sé, de Napoleón, porque algunos empezaron a hacer las crónicas, ¿cierto? Y las crónicas las escribieron. Más de uno me di cuenta que las estaban pasando por Google Translator, porque eso por ahí tenían una mano de cosas que yo no entendía y no sé por qué salieron con eso, pero bueno, ahí les hice las correcciones. ¿Listo? Entonces yo quería decir que, por ejemplo, Napoleón, ¿cierto? Conquistó. ¿Cuál es el verbo conquistar? Conquer. Conquer. Ahora la pregunta es, conquer en este momento está en presente. ¿Cómo lo pongo en pasado? ¿Será que es regular o será que es irregular? Primer lugar, conquest. ¿Será que es conquest o conquer? Uy, ya me dejó con la duda. Es conquer, es conquer. Conquest es el, ya, sí, uy, con volumen. Conquest es el sustantivo, la conquista. So we have conquer. La pregunta es, ¿cómo sé yo si ese verbo es o no es regular o no? Entonces aquí vamos a entrar con otra herramienta. So we're going to check a little bit another tool. Yes, a different tool. Teacher, se dejó de transmitir. Yes, sir. Sí. Sí, gracias. Y está bien que me lo recuerdes. Y lo hice porque en este momento vamos a ver algo. Yo acabo de ingresar a internet. So I just
log into the browser, which is Google Chrome, y busqué una página que se llama Word Reference. Word Reference es un diccionario, no es un traductor. This is not a translator, this is a dictionary. Ah, pero teacher, yo tengo el Larousse en mi casa, también lo puedo usar, fresco. Entonces vamos a buscar el verbo conquer. Verbo conquer. Uy, ¿qué pasó acá? Se me fue. Ah, ya, listo. Resulta que nos dice que conquer es un verbo que se pronuncia de esta forma y que suena de una forma específica y nos dice cuál es su traducción, dominar, superar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay algo muy bonito y es que no veo sino el significado. Pero voy a hacer un ejercicio con otro verbo, como el verbo see, que es ver. Uy, lo escribí mal, sorry. Con el verbo see me parece lo mismo, la pronunciación, etcétera, pero miren que aquí me dice inflections, o sea, la forma en que yo lo conjugo. Y aquí el verbo sí me muestra el pasado. Miren, aquí lo estoy subrayando. ¿Sí? El pasado de sí es so. Ah, el diccionario mismo me está diciendo que el verbo sí es un verbo irregular y que tiene su propia forma en el pasado. Entonces, si yo quiero decir vio o ver en pasado, voy a usar so, no voy a usar sí, ¿cierto? Chévere porque el diccionario ya me dice cuál es el pasado de sí, o simplemente pongo el verbo en presente y ya automáticamente me dice que es irregular. Volvamos a conquer. Conquer. Uy, pero aquí no aparecen las inflections, teacher. Aquí no dice cómo es en pasado y cómo es en futuro. No dice nada. Ah, ¿qué quiere decir? Que entonces, como conquer en el diccionario no tiene ninguna aclaración, muy seguramente su pasado será agregándole ed. ¿Listo? Su pasado muy seguramente va a ser ed. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el pasado es con ed. La pregunta es, ¿cómo le pongo la ed? Miremos las tres últimas letras del verbo conquer. ¿Consonante, vocal, consonante? No, no es la ley de la cerveza, así que simplemente agrego ed. Napoleon conquered Europe. Napoleón conquistó Europa. Right? Todo esto ustedes lo sabían, estaba, ya de pronto ustedes dicen, teacher, esto ya me lo sabía, pero cuéntenme, me gustaría que me dijeran, I'd like you to tell me, teacher, yo esto ya lo había visto hace mucho, o esto es nuevo, esto me está sirviendo, o yo lo había visto de otra forma. I always like your opinions, siempre me gusta escuchar sus opiniones. Bueno, Diana dice que ya le había olvidado, chévere. Me ayuda bastante la forma en la que se puede identificar si es regular o irregular. Angélica, cuéntanos. Levantaste la manito. You raise your hand. You rose your hand. Que rise tiene el pasado, que es rose. Thank you. Teacher, la verdad no lo tenía muy claro y con esta información pues se entiende mucho más y me parece que es mucho más sencillo de verlo de la manera como nos la está explicando con ese tic fabuloso. Muchísimas gracias. Listo, súper. Aquí estamos para ayudar. Si no le sirve, usted dice, no, teacher, qué mamera, usted está explicando una vaina muy enredada. Díganme también, porque eso también me ayuda a mí a ver que no todos los tipos de estudiantes, not every single student learns the same way. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Unos ven mejor visualmente, otros escuchando, otros jugando, otros leyendo hasta cansarse. Entonces, cada quien aprende. Entonces, es bueno que ustedes me retroalimenten también. ¿Ok? Good. Listo. So, Napoleon conquered Europe. Good. Ya cuando vayan a hacer ejercicios se van a dar cuenta, uy, este sí necesita la doble consonante o este no. Entonces, ¿qué hay que mirar? Primero, ¿el verbo es regular o irregular? Si es regular, que regular decíamos la vez pasada que todos son iguales, fijo va a llevar ed. Ah, bueno, pero si va a llevar ed, yo necesito revisar las tres últimas letras. ¿Será la cerveza? Consonante, vocal, consonante. Sí, si es sí, bueno, aplico la ley de la cerveza. Si no, pues simplemente agrego la ed. Piece of cake. ¿Listo? Facilito, niños. Listo, vamos otra vez, volvamos con nuestra presentación. Let's go back to our presentation. Y vamos con una segunda regla para poner esa ed. Listo, teacher. ¿Y qué pasa con los verbos que ya terminan en e? Como love,
y como safe. Uy, teacher, ¿y usted por qué está pronunciando love y safe? Regla de pronunciación rápida, porque a mí también me gusta darles tips de pronunciación. ¿Listo? Y ya les había dado uno la vez pasada, ¿se acuerdan? Que era que cuando encontráramos estas EDs, cuando encontráramos una D, una P, una T, una D, una P o una T, las hiciéramos explosivas. Explosivas, no explosivas. Fácil. Entonces hoy vamos a ver otra reglita también de pronunciación. Entonces primero, pronunciación. Cuando yo tengo la letra V, todo me va a sonar como una F en español. Esto para cuando vayamos a leer. Ya algunos han hecho algunos ejercicios de lectura de los audios si quieren leer, y a veces es love. No, ¿cómo así que love? No, primero, la V suena como una F, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en palabras como very, no very, sino very, como violent, como violet, otras palabritas, como variety. Fíjense que yo hago un sonido como si me hubiera, como si, ay Dios mío, como el dinosaurio ese que sale a veces en los memes, ¿sí? En que habla así. Perfecto. Y resulta que palabras que terminan en E, solito E. Ay, Dios mío, este computador me está molestando. Con palabras que terminan solo en E, ¿sí? Esa última E no suena. Resulta que esa E, fíjense, no suena. Esas C finales son mudas. They're muted. Esa E no suena. Entonces, ¿qué es lo que suena, teacher? Ah, suena la consonante que está antes. Y acabamos de decir que la V suena como una F. Por eso esta palabra sonaría explosive, como si la E no existiera. Explosive. Porque la V suena como una F. Explosive. Ay, ¿cómo sonará entonces esta, teacher? Europa. ¿Cómo suena Europa? Europe. Europe. ¿Por qué está sonando la P? Porque la E no suena. Europe. No, Europe. La Europe no existe. Europe. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? V's como F's. Very, variety, pilot, Veronica, invincible. Eso empieza a cambiar bastante nuestra pronunciación. Cuando hagamos los ejercicios de pronunciación, lo van a ver. ¿Listo? Y la E final no suena. Explosive. Europe. ¿Cierto? Good. Listo. Ya basados en este tip de pronunciación, based on this pronunciation tip, tenemos verbos como love y como safe. Ahora sí ven por qué pronuncio love, por qué pronuncio safe, porque la E final no suena y lo que suena es la V, love y safe. Estos verbos terminan en E, entonces ¿qué hago? Ah, pues la fácil, ya solo le agrego la D. Era todo lo que tenía que hacer. Entonces tendré en presente, I love my mom. O en pasado, I loved my ex-girlfriend. I loved my ex-girlfriend, ¿cierto? Eso ya es pasado. A lo pasado pisado, ¿no? Yo amaba a mi exnovia, pero aún amo a mi mamá. I love my mom. O I love my wife. Amo a mi esposa. I love my husband. Amo al esposo. ¿Sí? O si alguien por ahí tiene una mascota. I love my dog. Pero si el perrito se nos murió, I loved my dog. Ese está muy fácil, piece of cake. Y viene uno que es un poquitín más complicado. Y es qué pasa cuando el verbo termina en Y, como en play. Ya lo vimos que le agregamos la ed anteriormente, ¿no? I played football. Solamente agregaba la ed. Pero hay que tener cuidado. Fíjense que aquí el texto nos dice, verbs ending in Y preceded by a consonant change the Y to I, then at ET. El verbo hurry en la parte final de la diapositiva. ¿Qué pasó con el verbo hurry? Alguien que me diga qué cambio ve ahí de raro. Alguien dice por ahí, la I. ¿Qué pasó con la I, Andrei? Se nos mudó de barrio de pronto. Entonces, Jennifer dice que cambió la I por ED. ¿Y por qué sucedió eso? Very good, Jennifer. ¿Por qué sucedió eso? Simplemente porque el verbo termina en I, sí, igual que play, pero a diferencia de play, hurry, la última Y, la Y al final, está precedida o hay antes una consonante. Harriet. Fíjense que antes de la Y hay una R.
como antes hay una R, la regla gramatical nos dice que yo debo cambiar esa Y por una I latina, una E y una D. Harriet. Si el verbo termina en Y, pero antes hay una vocal como en play, no importa, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Play es súper fácil. Play, solamente agrego la ED. Ahí lo pongo en el chat. Pero con Harry, que también termina en Y, pues resulta que antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, debo cambiar un poquito y simplemente agregar la I, la E y la D. ¿Complicado o piece of cake? De pronto lo que necesitamos es práctica. Pues esa práctica la van a hacer ustedes allá en Agenda Web. Bueno. El que calla otorga, eso quiere decir que no hay complicaciones, que todo está súper fácil, piece of cake, listo. Now, esto, cuando yo quiero utilizarlo, ni siquiera hemos empezado a hacer oraciones, apenas estamos sabiendo cómo ponemos el pasado. Dijimos que usábamos la ley de la cerveza. Ahora, vamos a empezar a hablar de uno de los verbos irregulares que nos tiene hasta el cansancio. Que lo hemos visto hasta en la Conchinchina, todos esos benditos años de primaria, de secundaria, de universidad y de lo que sea, hemos visto este bendito verbo, the infamous verb to be. Pero ¿por qué es que lo repiten tanto? Why do the teachers always talk about the verb to be? ¿Por qué siempre se habla del verbo to be? Porque es el verbo que más se usa en cualquier conversación. Es el verbo más utilizado y que más presencia hace en las conversaciones. Es que ella estaba ahí y luego fue y luego vino y luego luego ella está triste. Ahí ya usé 2 veces el verbo to be, estar, es, y ella es presidente, ella es compañera mía de clase, etcétera, etcétera. Ese verbo to be aparece en absolutamente todos lados. Entonces no es fácil deshacerse de él y por eso la idea es que todos lo sepamos, ¿cierto? Sabemos que el verbo to be es simplemente decir ser o estar. Pero ¿cómo lo conjugo en pasado? ¿Cómo digo yo fui o yo estuve? No, miren, es que yo estuve, yo viajé, yo estuve en Irlanda hace un año, súper chévere. O yo estuve en Melgar, o yo estuve en Cartagena, o yo estuve en Panamá. ¿Cómo digo para decir yo estuve? Es conjugar ese verbo to be. Pero ¿cómo lo conjugo en pasado? El verbo to be en pasado se conjuga de 2 formas, o was o were. Ya habíamos hablado de los pronombres. ¿Se acuerdan de los pronombres? Conocimos el ejercicio de María y José. María y José van a Jerusalén, María y José luego van a Belén, María y José van... Cuando en vez de decir tanto María y José, cambiamos por los pronombres, ¿no? Es para decir él, ella, eso. Entonces, cuando yo hablo de él, cuando hablo de ella, cuando hablo de eso, cuando hablo de mí mismo, y quiero decir que estuve, o que ella estuvo, o que ella fue, voy a usar la forma del verbo was. I was, she was. Ah, que quiero hablar de Gabriel García Márquez en la crónica. He was from Aracataca. Él era de Aracataca. No he is, ¿cierto? Porque si fuera is, él estaría vivo. A menos que esté en una isla con Elvis Presley, con Diomedes y con cualquier otra cantidad de personajes que de pronto hayan fingido su muerte. Teorías conspiratorias, parte 2. Listo. He was. Y were, usted, nosotros y ellos, you, we y they, vamos a usar were. ¿Listo? Vamos a usar were. You were. Usted estaba en la isla ya con los famosos. You were in the island. Usted estuvo, ¿cierto? You were the robber. Usted fue el ladrón. Usted fue el amor de mi vida. You were the love of my life. You were the love of my life. Entonces, ¿cómo funciona la estructura del verbo to be? Resulta que en presente y pasado funciona exactamente igual. Hemos dicho varias veces que tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Es lo mínimo que yo necesito para crear una frase. Lo que pasa es que a veces la gente no se acuerda y se le pasa y quiere hacer lo mismo que en español. No exactamente, pero vamos a decir que tenemos un sujeto, que soy yo, un verbo, que es ser. Eso es muy difícil a veces para la gente para entender, pero entendamos que el verbo to be es un verbo, como jugar, como estudiar, como correr. Se conjugan igual. Entonces en presente yo digo I am, pero en pasado digo I was. I am a student o I was a student. Good. ¿Qué pasa con esta? She is not my mother. ¿Tenemos un sujeto? Sí, es she.
tenemos un verbo, claro, el verbo to be, en este caso is, y un complemento que sería my mother o not my mother. En este caso, como una información extra. No digamos de complemento, sino que digamos de una información extra. Ella no es mi mamá. ¿Qué pasó? Simplemente cambié el is por was. She was not my mother. Peace of mind is the ultimate goal. La paz mental es nuestro objetivo principal, nuestro último objetivo. Peace of mind is the ultimate goal. Pero si antes ese era mi objetivo, ya no es. Peace of mind was the ultimate goal. Vamos viendo que la estructura es exactamente igual para presente o para pasado. ¿Sí? Lo que cambió es la forma del verbo. Pongo el verbo en pasado. Es todo lo que tengo que hacer. Germans are very violent. Acuérdense de esa regla de pronunciación, ¿no? Germans are very violent. Germans are very violent. Pero los alemanes ya no son violentos, ahora son muy pacíficos. Quiero decir entonces que en el pasado, Germans, in the past, Germans were violent. Ay, teacher, pero ¿por qué were? Ah, bueno, recordemos, cuando estoy hablando de ellos, de los alemanes, de ellos, en este caso de they, voy a usar en la forma del verbo were. They were, o Germans were, ¿cierto? Los alemanes fueron, were, they were. ¿Cómo nos iría si nosotros intentamos hacer este mismo ejemplo? Por ejemplo, yo tengo la oración, she's not my mother, ya la habíamos visto, ella no es mi mamá, y cuando yo, esto es algo que no he explicado, pero creo que todos hemos visto en algún momento, porque estamos saltando al pasado, porque es lo que necesitamos para las evidencias, pero no hemos hablado del presente, pero creo que se ha entendido. En el presente, ¿cómo hago para decir que ella es mi mamá? She is my mother. Simplemente quito el not. Pero ¿cómo hago las preguntas con el verbo to be? El verbo to be es súper fácil porque para hacer la pregunta lo único que tengo que hacer, ay, teacher, pues uno solo pone el signo de interrogación y ya. Eso funciona en español. Es decir, ella es mi mamá o ella es mi mamá. Lo único que hice en español fue cambiar la entonación. Fue todo lo que hice, cambiar la entonación. No hice nada más. Pero en inglés no me sirve solo cambiar la entonación. Fíjense entonces aquí que hay muchas cosas que diferencian al inglés del español. Muchos creen que es solo traducir palabra por palabra y no. It's not only translating words by words, ¿cierto? No es solo traducir palabra por palabra, sino que también tiene una lógica la gramática. Y en este caso, resulta que si yo quiero hacer preguntas con el verbo to be, ¿ese es mi lápiz? Oiga, ¿ese es mi lápiz? ¿Sí? Ese es mi lápiz. Is that my pencil? Tengo que poner primero el verbo y luego el sujeto. Ya no digo she is, sino is she my mother? Ay, teacher, pero ¿qué pasa si yo digo she is my mother y le pongo la entonación? Podría llegar a entenderse, pero estaría muy mal dicho. Voy a ponerlo en esta forma. Podría llegar a entenderse, pero estaría muy maldecido. Estaría muy maldecido. Entonces, no es la idea, sino que la gramática nos indica que cuando utilizo el verbo to be, la pregunta o el verbo debe ir al revés, ¿cierto? Entonces, el verbo primero y luego el sujeto. Entonces, normalmente decimos un sujeto que hace algo, pero en esta pregunta es hacer algo y luego el sujeto, ¿cierto? En el pasado funciona exactamente igual. She was not my mother. Ella no era mi mamá. She was my mother. Sujeto y verbo. Ella fue mi mamá. O was she my mother? De pronto yo fui adoptado, no sé. Entonces, ella era mi mamá. Was she? Was she? Fíjense que también puse el verbo al inicio. ¿Cómo nos iría tratando de hacer lo mismo con estas tres oraciones? Primero, pongámosla en pasado. ¿Cómo nos quedarían estas tres oraciones en pasado? A ver, ¿quién se le mide? Háganlo en el chat frescos, yo espero. 2 minuticos para hacerlo, escríbanlo en el chat. ¿Cómo pondremos estas tres oraciones en pasado? La primera oración es there is a lot of people, ahí hay mucha gente. La segunda, here I am, aquí estoy. Y la final, Darnell and Pam are on his way. Darnell y Pam ya vienen en camino o están en camino. ¿Cómo las pondría yo en pasado? Hagan el ejercicio ahí en el chat a ver cómo nos va. Les voy a dar 2 minuticos, 2 minutes para hacerlo ahí.
Listo, empiezo a ver algunas respuestas por ahí de Diana, de Andrea, very good, de Laura. A ver, vamos a ver rápidamente, voy leyendo aquí. There was a lot of people, ok. There were a lot of people. Listo, que Kevin la cambió ahí. Jennifer, here I was, very good. Here was am, not exactly. Recuerda que was y am son el verbo to be, entonces ahí falta el sujeto. There were a lot of people. Here I was. The grandpa were on his way. Very good. Kevin, the grandpa were on his way. Perfect. The Bea says, I was there. There was a lot of people. There were a lot of people. La mayoría consideran que era there were. Very good. Here I was. Excellent. Beautiful. Ay, chicos, me encanta cuando ustedes son participativos. Esta vaina así me encanta. Listo. Very good. There was a lot of people or there were a lot of people. There was not a lot of people or there were not a lot of people. They were. Muy bien. Ahí yo lo tenía era porque... Pero hagámosle la corrección. Que yo he escrito there was. No sé por qué se me empezó there was. Sí fue un error de typo mío. Porque estaba pensando en was y lo dejé así. Ok, ya quedó. Esto lo vamos a ponerlo ya. Ya creo que sí quedó listo. There were a lot of people. There were not a lot of people. And were there a lot of people. Very good. And here I was. Here I was not. And was I here? El que más me preocupaba era el de la pregunta. A ver si varios hicieron de la pregunta. ¿Qué pasó con la pregunta? ¿Listo? Veo que la mayoría hizo el positivo o el negativo. Lo pasaron. Listo. ¿Cómo haríamos entonces la pregunta? La pregunta es simplemente, recuerden, invirtiendo el orden del verbo, ¿no? Entonces, si digo, there were a lot of people, la pregunta sería, were there a lot of people? Were there? ¿Por qué were there y no, there were a lot of people? Ya lo dijimos, porque en inglés la simple entonación no nos funciona. Debo hacer ese cambio, debo poner primero el verbo y luego el sujeto. ¿Listo? Was I here? Estuve yo aquí, de pronto uno no se acuerda y dice, uy, was I here before? Estuve aquí antes. Verbo primero. Listo, excelente ejercicio, chicos. Gracias por participar. Veo que muchos lo hicieron súper juiciosos ahí en el chat. Nice. Listo, chicos. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. ¿Por qué? Porque esta información es un poquito larga. Sí tengo un ejercicio para hacer. Bueno, no, mentira. Sí vamos a hacer un ejercicio. Antes de irnos vamos a hacer el ejercicio. No vamos a ir sin. No voy a dejar ahí colgados. ¿Listo? No los voy a dejar ahí colgados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y no sé si alguna vez ustedes han usado un programa que se llama Kahoot. Yo creo que sí alguna vez han utilizado el Kahoot en alguna clase, ¿no? Estoy seguro que sí. O puede que alguien no. De pronto alguien no lo ha usado. No, teacher. Pues yo la verdad no lo había escuchado hasta ahorita. Hasta ahorita escuchas Yo la tampoco. palabra Kahoot. Laura dice que sí. Listo. Entonces voy a explicar rápidamente cómo se va a usar Kahoot. ¿Listo? Entonces, para hacer este ejercicio, me imagino que hay algunos que están conectados desde su celular. Yo le pediría a mi prima, tía, esposa, hermano, primo, el que esté al lado, que me preste su celular un momento. O si estoy desde el computador, lo voy a hacer desde un celular. ¿Listo? Entonces les voy a explicar por qué. Porque es que esta es una actividad interactiva. Ustedes van a ver algunas cositas en mi pantalla, ¿cierto? Y van a responder desde su celular. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir en un dispositivo diferente al que estemos viendo la presentación, en el que estemos en esta videollamada, vamos a ir a un dispositivo diferente. Tómense un minutico, pídanle prestado el celular a alguien o pídanle o cojan otro dispositivo y vamos revisando. ¿Listo? Es un minutico para hacerlo. Ahí mientras tanto ustedes van buscando. O si están en su computador, tomen el celular, o si están en el celular, cojan el computador, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vale. Entonces, ya estamos en la página de internet. Lo que vamos a hacer en ese dispositivo diferente es ir a la siguiente página. Voy a buscar en Google la palabra Kahoot. K-A-H-O-T. O-O-T. Kahoot. ¿Listo? Entonces vamos a ir allá a la palabra Kahoot. Y vamos a abrir el primer enlace. We are going to open the first link
Vamos a abrir el primer enlace que allí nos aparece. Kahoot, este primerito, no el segundo, sino el primerito. Igual lo voy a enviar por chat, ¿listo? Lo voy a enviar por chat para que lo tengamos ahí presente. Si no lo hemos podido hacer. Oh, yo creo que pasó un número, listo. Y les va a aparecer esta pantalla donde les pido un pin. Yo ya les voy a dar el pin, tranquilos. Mientras que yo abro aquí, ustedes van a ir haciendo esto. Vamos a hablar sí, vamos a hablar del pasado simple. Vamos a hacer uno para pasado simple. Entonces, listo, chicos, ya entramos a Kahoot. Listo, entonces si estamos viendo en mi pantalla hasta el momento, si estamos viendo en este momento mi pantalla, estamos viendo que ya va a iniciar el juego y vamos a ver esa primera ventanita que nos muestra más o menos cómo va a ser la dinámica, ¿no? Y es que vamos a tener una pantalla donde veamos las preguntas y vamos a contestar desde otro dispositivo. Cuéntame. ¿Cómo es el pin, teacher? Listo, ya se los voy a dar. Es que no he arrancado precisamente por eso, les está dando tiempo. Sí. Ya me dan el pin, está cargando el pin del juego. 9, 1, 8, 4, 9, 5, 7, 9, 1, 8, 4, 9, 5, 7. That's the pin. Cuando ingresen, les va a pedir que pongan un nombre. Pues pongan su nombre. Juan ya se conectó. Juan is logged in. Vamos a ver, Angélica, Miguel Ángel, Juliana, Andrea, Laura, Claudia, Cristian Zorro, Diana, Jennifer, Leonardo. Good. Excellent. So we have 12 people. Kevin has joined. A ver si unos 2 o 3 más se conectan y si no, vamos a terminar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? En esta pantalla, Hasney ya se conectó. Listo. En esta pantalla ustedes van a ver las preguntas y en su otro dispositivo, bueno, de pronto si están en un computador, pudieron abrir otra pestañita al lado, no importa. Nayet también está conectada, so Nayet is also online. Entonces ustedes van a ver aquí las preguntas y en su dispositivo aparte, en el que acaban de loguearse en Kahoot, van a responder. ¿Listo? Van a tener 20 segundos por cada pregunta. ¿Listo? Entonces 20 segunditos. ¿De qué vamos a hacer preguntas? Del verbo to be, de ese was y were que acabamos de ver. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Yo creo que ya tuvimos tiempo suficiente. No sé si alguien no se pudo conectar. Yo creo que sí estamos todos. Entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar del pasado simple, past simple. Vamos a hablar de verbos en pasado, especialmente was y were. John and I in the garden. John y yo estábamos en el jardín. ¿Cuál será? Was, were, was, and were. En sus dispositivos está por colores, así que ustedes van a dar clic a ese botoncito, a esa figura que representa la respuesta correcta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 respuestas en total, 10 answers in total, only 6 correct. Listo. Algunos pusieron was, otros pusieron were. ¿Por qué la respuesta correcta era were? Nos toca empezar a identificar que no siempre es he, she, it, sino que a veces estamos hablando de personas. John and I. ¿Quiénes son John and I? Si yo reemplazaba a María y José por ellos, they, ¿por quién reemplazaría John and I? John y yo, ¿quiénes son? Somos nosotros. We. Y we normalmente va con were. We were in the garden. O John and I in the garden. ¿Qué tal les pareció hasta ahí? ¿Difícil? ¿Piece of cake? ¿Complicated? Piece of cake. Está muy chévere, profe. Listo. Next. Sí. A ver quién se gana el premio de hoy. Laura is in the first place. Julian the second, Diana in third, Claudia in fourth, Juan, solamente un chico representando. Vamos a ver qué pasa con el resto. Siguiente, number 2. Andy in school yesterday. Andy estuvo en el colegio ayer.
No, miren, está enfermito. Andy no estuvo. Andy no estuvo en la escuela ayer. Andy, school yesterday. Está enfermito Andy. Andy was sick. Ya les di la respuesta. Los 9. Very good. Y alguien me respondió por ahí un was. Claro, de pronto al principio lo vio y hay que también fijarnos en la situación. We have to pay attention to the situation. All right? Let's take a look. ¿Por qué was? Sí, era was, pero en negativo porque el chico está enfermo. Que sé que muy seguramente ayer no. Bueno, entonces Laura is still on the first place, Juliana on second, Claudia, Andrea, and Kevin. Welcome, Kevin. Number 3, your parents in the restaurant, tus padres en el restaurante. Es una pregunta porque el verbo va adelante, ¿no? Your parents in the restaurant, el verbo to be va a ir al inicio. ¿Estaban tus padres en el restaurante? Was your parents in the restaurant? Were your parents in the restaurant? Which one is the correct one? 10 answers correct, 1 unfortunately no. ¿De quiénes son your parents? ¿De quiénes estamos hablando? De ellos. Y con ellos, they, siempre voy a usar were. They were. En este caso, were there, ¿no? Listo, Laura on top. We on holiday last week. Nosotros estuvimos, no, miren, ahí estaban en clase. ¿Estaban o no estaban de vacaciones la semana pasada? We on holiday last week. We was on holiday, we were on holiday, we wasn't on holiday, we weren't on holiday. Varias respuestas. 12 respuestas, only 4 were correct. Very nice, excellent. Nice. ¿Por qué weren't? Primero, porque we va con were, o sea que la otra posibilidad era el azul, pero recordemos que hay que poner atención a la situación. We have to pay attention to the situation. Entonces, no estaban, fíjense que los chicos estaban en el colegio, estaban en clase, entonces, we weren't on holiday last week. No estaban. Was no era porque we va siempre con were. Listo, Laura, Laura is on fire, Juliana and Juan también vienen ahí. Y el resto, chicos, bueno. Dinosaurs, animals. Los dinosaurios eran animales. Ellos. Estamos hablando de ellos, ¿no? Dinosaurs were animals. Perfect. Algunos dijeron weren't, pero es como si dijéramos que los dinosaurios no eran animales, de pronto eran plantas. No, just kidding. Solo estoy molestando. I'm just kidding. Don't worry, guys. Good. Nos quedan poquitas ya. Laura still on top. Juliana and Claudia. Juan and Andrea. Hay que ganarle a Laura. You at the cinema last night? ¿Estabas tú en el cine? ¿Estaban ustedes? Creo que son ustedes, ¿no? ¿Están ustedes en el cine ayer? Con varios, ¿no? Were you at the cinema last night? Algunos pusieron was, que también es was you. No es correcto porque you normalmente va con were, ¿cierto? Es como decir, estuvieron tú, como que no cuadra, ¿cierto? That's not actually correct. Listo, nos quedan ya poquitas. Laura still on top, Juliana, Claudia, y Juan, que viene ahí punteando también súper bien. ¿Listo? We have to update Kahoot. Juan tiene la racha de respuesta más alta, 4 correctas, seguiditas. Her sister at party. Su hermana, estamos hablando de ella, estuvo en una fiesta. Her sister. Entonces, no siempre identificamos el she, sino tenemos que saber de quién estamos hablando. En este caso es de ella. ¿Ella estuvo o no estuvo en una fiesta? Her sister was at party. Very good. Alguien puso por ahí un word, de pronto se le fue, de pronto no fue intencional, porque ya veo que vamos mejorando muchísimo. Laura me dijo que no veía las respuestas. Dice, instructor, a mí me aparecen las preguntas en el otro celular, se me acaba el tiempo y no me deja responder bien. Ouch. Sorry. De pronto sí, a veces pasa. Andy se murió. ¿Cómo así que Andy se murió?
Leí mal. Es que hasta ahora estoy leyendo el chat, no estaba viendo el chat, lo siento, chicos. Sí, el juego a veces por la intermitencia del internet tiene esa pequeña dificultad. A veces es mejor hacerlo presencial, pero ya, listo. Nos queda, creo que la última, si no estoy mal. Ah, no, nos quedan 2, 8 de 10. Her brother at the theme park. Su hermano, el hermano de ella en el parque de diversiones. No, creo que no estaba en un parque de diversiones, creo que estaba en un zoológico. Estamos hablando de él. Her brother, su hermano. Good. Her brother wasn't at the theme park. Her brother wasn't. De pronto algunos dijeron que sí, y lo entiendo que pusieron el was, porque él sí estaba en un parque. El problema era qué parque. Ahí nos falló fue el contexto, ¿no? Nos falló el contexto y se veía que él estaba en un zoológico, no en un parque de diversiones, no en un parque temático. So her brother wasn't at the theme park. So Laura is on top. Juan también viene por ahí. Andrea. Vamos, veamos bien. La idea es practicar. Es por el tiempo que nos ponemos nerviosos, dicen por ahí. I at home last night. Yo estaba en casa anoche. ¿Sí estaba o no estaba? Yo creo que sí. La cara de aburrido viendo películas, señor. The guy looks so bored. I was at home last night. Very good. Si ahí nos ponemos nerviosos, es la práctica, chicos, tranquilos. I was at home last night. Great, lovely. So we have 11 answers correct. Algunos pusieron azul, were, pero recuerden que yo, en pasado va con was. Y si no estoy mal, nos va a dar la última. 10 of 10. They in the library yesterday. ¿Ellos estuvieron o no en la biblioteca ayer? Parece que sí, hay una biblioteca. Nicely done. They were in the library yesterday. Good. Only one person placed it was, but it's okay. It's okay. That means that the podium in third place, we have Juan. In second place, we have Juliana. And in third place, we have Laura. I think Laura was the one. Yes, Laura. Congratulations, Laura. Congratulations. Te vas a hacer acreedora a un pequeño premio al final de esta sesión. Y el premio no es la satisfacción del deber cumplido. Esos premios a mí me parecen como que no pegan, ¿cierto? Those are not really good prizes. Chicos, thank you very much. Ya ahorita voy a tener la grabación, pero antes quería agradecerles. Los que tienen problemas y los que tienen los pantallazos se quedan. Laura, también te quedas y vamos a verificar cómo redimimos esa actividad. ¿Listo? Chicos, thank you very much for attending. Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias por participar, por practicar. Juan, sí, han sido 100 punticos de diferencia, pero realmente el contestar rápido, a veces el internet, no, teacher, el mío está lento, no, es que no me dejó. Claro, yo entiendo, pero pues son problemas técnicos que yo a veces desde aquí no puedo resolver, que nos toca estar más pendientes. La próxima semana volvemos y hacemos otro Kahoot. Next week we will do another Kahoot just for you to practice. Si usted de pronto quiere volver a practicar, usted puede crear una cuenta en Kahoot. You can create an account in Kahoot. Puede ingresar y buscar pasado simple, lo que sea, y lo puede jugar desde su celular, puede hacerlo usted mismo, no hay ningún problema. ¿Listo? Okay, guys, thank you very much for attending. Thank you. It was a pleasure to have you here. Siempre será un placer tenerlos aquí. Y atentos porque esta semana empezamos con algunas otras competencias transversales. Creo que cultura física está por ahí y no me acuerdo cuál otra empieza. Entonces, para que estén súper pendientes, jaloncito de orejas para los que no han ingresado y no me han entregado los trabajos, hombre. Después me van a llegar 60 trabajos y me van a pedir calificación inmediata. Teacher, pero yo envié eso ya hace 5 minutos y usted no me lo ha calificado. Entonces va a ser muy complicado. My pleasure, Diana. My pleasure, Hasney, Juan, everybody. Take care. Chicos, que les vaya muy bien. Tengan una muy feliz noche. Have a very good night. Bye, teacher. Good night, Nice teacher.